¿qué tal? Buenos días. Yo soy la doctora Laura Escobar, profesora del Departamento de Fisiología. Tengo el gusto de darles la bienvenida y agradecerles su presencia para justo mostrar los avances, ¿verdad?, de la oftalmología con este libro tan atractivo de urgencias en oftalmología, guía práctica para su manejo. El autor, el doctor David Castillejos Ríos, quien está aquí con nosotros, nos acompañan, también el doctor Felipe Mata Flores y la doctora Enriqueta Hoffman Blancas. Vamos a dar inicio con la semblanza del doctor David Castillejos y posteriormente presentaremos a los comentarios del libro. El doctor David Castillejos Ríos es egresado de esta facultad, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue acreedor a la medalla al mérito universitario Gabino Barreda. Ha recibido también otros premios como el Robbins y a los mejores estudiantes de México, que lo otorga el CONACYT en este caso. También es egresado del Centro Médico Nacional. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Montreal en oftalmología, estudios especializados en oftalmología, y en la Universidad de Toronto de cirugía y enfermedades de retina y vítreo. Actualmente es profesor de oftalmología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. Y también dirige o es director general del Hospital Centro Médico Premier en Tijuana, Baja California, y es codirector del Instituto de Oftalmología, también en Baja California, en Tijuana, codirector del Instituto de los Ojos en Chula Vista, en el Condado de San Diego, California. Fue presidente del Colegio de Oftalmología en Baja California, becario del American College of Surgeons y la Royal College of Physicians and Surgeons de Canadá. Pertenece a varias sociedades, entre ellas la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Evidentemente tiene la certificación del Consejo Mexicano de Oftalmología, del American Board of Ophthalmology y del Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá. Además, el doctor Castillejos siempre le ha interesado la investigación y desarrolló, pues, nada menos que lentes intraoculares, el uso intraoperatorio de tomografía de coherencia óptica, también de tratamientos con inyecciones intravítreas, de tratamientos con láser para padecimientos oftalmológicos, de tratamiento farmacológico de la presbicia, de pegamentos tisulares para el cierre de heridas quirúrgicas y por lo anterior se le han otorgado 4 patentes. Es autor de libros, capítulos de libro y artículos científicos, y ponente en congresos nacionales e internacionales. Y bueno, hoy tengo el gusto y el honor de poder ser la moderadora de este libro de urgencias en oftalmología. Le cedo la palabra al doctor Felipe Mata Flores. Adelante. Muchísimas gracias, primero que nada. Pues un agradecimiento, David, por esta distinción, este privilegio de poder estar aquí haciendo algún comentario sobre este libro tuyo, y gracias a la audiencia, pocos pero escogidos, que más vale así, no hay interrupciones ni mucho menos. Pues nuevamente muy agradecido con esta invitación, David, por supuesto que es un privilegio, y no puedo desaprovechar la oportunidad de mencionar que gracias a David, después de 63 años, estoy volviendo a poner un pie aquí para hablar en mi alma mater. Entré un 4 de enero de 1960, un rato largo. ¿Por qué pongo esta imagen? Esta imagen la pongo porque es la representación de nuestra Facultad de Medicina, gracias a, como ustedes lo van leyendo, a Francisco Epens Helguera. Lo hizo en 1952. Representa, como ustedes lo leen, ya sé que todo el mundo sabe leer, pero prefiero que así me van corrigiendo. En 1952 lo hizo y representa la vida, la muerte, el mestizaje y los elementos que nos corresponden en la vida, por supuesto.
Él nos habla, y como lo ven ustedes, es una máscara trifásica. Al lado derecho es un hombre, al lado izquierdo es una mujer, y lo más importante, al centro es el hijo del mestizaje. Y está rodeado por una serpiente que se come a sí mismo, conocida como Ouroboros. Es la unión eterna entre materia y espíritu. Y está coronado, sería imposible terminar en un día de explicar este bellísimo mural, pero está coronado por 2 fuegos con 2 manos, una de ellas donde está el sol y el maíz, que representan la fuerza, el calor y la vida. Hacer el comentario sobre una obra científica implica un privilegio terrible, terrible, por la responsabilidad que el autor transfiere al comentarista. O sea, es más fácil, yo no me meto, mejor que hágalo usted. Entonces ya eso me va complicando. Además es una mayor responsabilidad, dado que se requiere tener el conocimiento sobre el tema motivo de la creación del libro en cuestión. Después de tener una idea clara del contenido del mismo, y lo más grave aquí, lo más grave, es evitar que el cariño, afecto y admiración me impida ser objetivo sobre el análisis crítico y científico de la obra del doctor David Castillejo Ríos. No puedo pasar por alto lo que acabo de mencionar, de repetir en este estrado, en esta alma mater mía de la Facultad de Medicina, donde ingresé en el año 1960, y en estos 63 años hemos recorrido un largo y sinuoso camino en la oftalmología, que me ha permitido conocer personas tales como el doctor Castillejos. Quiero que observen a su lado izquierdo la portada de un libro. El lado derecho es el libro que hoy nos ocupa. Pero aquí es importante, debo hacer mención de algo clave para determinar la personalidad del autor. No debemos de considerar Urgencias en oftalmología como la ópera prima de David, dado que ya contamos con una joya histórico-literaria, de cuyo título, Lluvia de viento, el último rey zapoteca, sobrino del emperador azteca Moctezuma, es una obra fundamental para todos aquellos que disfrutamos de las lecturas históricas, principalmente de nuestra patria, y después de terminarla nos damos por enterados de dónde viene la estirpe familiar del doctor Castillejos, de la antigua Antequera. Durante el siglo XV los mexicas establecieron un campamento en este valle llamándolo en náhuatl Huixquihuacac, cuyo significado es en la punta o en la nariz del guaje, origen de la palabra conocida así desde el año 1821. La familia Castillejos, como todas las familias, ha tenido desde la época previa a la independencia en la zona del Istmo diferentes miembros con sus claros oscuros, héroes y villanos, hasta llegar a lo que consideraríamos una cascada de familiares hasta el año 1905, que permite la unión de David Castillejos y María Besares, unidos en santo matrimonio en la iglesia del poblado La Punta, en el actual estado de Chiapas, y de ahí para el Real. Inicia el año lectivo de la residencia de oftalmología en el Hospital de Oftalmología Centro Médico Nacional, 1982-1983, cuando ingresa el doctor David Castillejo Ríos. Desde los años de la residencia en que lo conocía David, dio muestra de capacidad, conocimiento, profesionalismo, humanismo y compañerismo, de ahí que no fuera sorpresa la brillante trayectoria del autor. Conforme pasa el tiempo, vamos entrelazando una amistad que va superando la relación alumno-maestro, amistad que conforme pasa el tiempo me permite ir viendo su fulgurante desarrollo con cariño y afecto. Se me pierde por muchos años y la diosa Fortuna me lo pone en el camino de mi hijo Ricardo Iván, glaucomatólogo, porque el reencuentro es un gran abrazo de uno de mis pares más querido y admirado. David, además de ser un connotado oftalmólogo y retinólogo, es un gran músico, amante de tocar la guitarra. Okay. Aquí es donde mi hijo, sin yo saberlo, va a trabajar con David. Y aparte, aquí lo ven, este es el famoso trío Miseria, porque David, además de ser excelente oftalmólogo, es extraordinario tocante de la guitarra, y en esa ocasión nos brindó el calor de su casa allá en San Diego, y pues nos permitimos pasar una noche de guitarra. Referente ya de manera directa al contenido del libro, mencionaré que consta 7 partes, 35 capítulos,
donde colaboran 13 oftalmólogos con diversas subespecialidades que enriquecen de manera muy precisa cada uno de los capítulos. Gracias, David, por invitar a los diferentes oftalmólogos participantes, porque esto nos demuestra que tienes muy claro el concepto de colaboración. Hace ya muchas décadas que la creación de una obra, y sobre todo dedicada a la medicina, no se concibe sin un grupo de colaboradores. Ya se acabó hace mucho tiempo la época del argumentum ambridiciam o magister dixit, forma de falacia donde se defiende algo como verdadero por quien con el argumento de que tiene autoridad en la materia y utiliza comentarios históricos o anecdóticos, muchas veces sin apoyo científico. O sea, el maestro regañón que dice, porque yo lo digo, eso ya debe desaparecer. Así habíamos muchos y ahora tenemos que modificarnos, por supuesto. Y como diría Napoleón, refiriéndome al libro, parafraseando a efecto su llegada a las pirámides de Egipto, soldados, 40 siglos os contemplan. Aquí yo diría algo fundamental del libro. Lectores, 609 citas bibliográficas en un compendio tan pequeño no respaldan. Y aquí tienen al famoso maestro regañón, porque yo mando. Todo análisis inicia en las primeras páginas, pero lo importante del libro es que, en efecto, desde el primer capítulo te da la confianza de lo útil que será tenerlo en el bolsillo para consultas rápidas ante eventos oftalmológicos en cualquier tipo de circunstancias y lugar donde se realice. Valga y permítase la comparación de este pequeño libro. Se ha dicho por el tamaño, no por su consentido, lo que es para nosotros el antiguo y actual manual Merck. Quien no lo tenía en su lugar de trabajo, o el necesario Myron Llano de patología ocular para lo que nos dedicamos. Cumple no con los mínimos requisitos, sino con los más altos estándares de conocimiento aplicados de manera práctica para el consultante. Este primer capítulo en especial me sedujo por el hecho de arrancar con 11 tablas sumamente didácticas que cubren desde pérdidas visuales dolorosas y no dolorosas hasta el diagnóstico diferencial entre endoftalmitis y síndrome tóxico del segmento anterior. Y además, como gran finale, en todos los capítulos, la autoevaluación, que si la repruebas, la deberás de repetir hasta tener la calificación aprobatoria, a base de estudiar el capítulo correspondiente. Y lo más importante, te dará la gran ventaja de aplicar lo aprendido en el paciente oftalmológico. El 14 de abril del presente año se presentó el libro en el Hospital Fundación Conde de Valenciana, siendo recibido con gran éxito. Aquí vemos a David haciendo una disertación sobre las imágenes y después como artista de rock, firmando, pero a pasto, autógrafos. Finalmente, después tuvimos la oportunidad de ir al centro histórico a hacer un recorrido y a degustar algunas viandas. Esta obra también cumple algo muy importante. La oftalmología es una ciencia 100% visual y se puede considerar el libro como un atlas fotográfico específico por capítulo. Es por eso que observaremos un collage de diferentes patologías a vuelo de pájaro. Esta sí la puse en primer lugar por una razón. Es una hemorragia secundaria generalmente a traumatismo. Lo importante es que señala al final el autor, si esto se ve en niños, investigar maltrato. Esa es la importancia de esta fotografía. Y así podemos darnos una vuelta mirando diferentes patologías de una abrasión corneal, una catarata, puede encontrar un ángulo cerrado, puede darte un ataque agudo de glaucoma, etcétera. Puede tener desde desprendimientos de retina, alteraciones de obstrucciones vasculares, venosas, arteriales, traumatismos, etcétera, problemas de neurooftalmología, llegando a pseudotumores, etcétera, y trae una tabla donde uno hace un desglose del traumatismo ocular. Sería largo tratar de analizar cada una de las fotografías importantes que nos presenta David. Creo que el libro es algo magnífico que todos debemos de tener en el consultorio, seamos oftalmólogos dedicados a una especialidad, pero nos hace recordar la oftalmología general. Gracias, David, por el privilegio de habernos considerado para hacer los comentarios a esta magnífica obra
que será un libro de uso constante para todas las áreas médicas, a cualquier nivel de estudio, por lo práctico, lo fácil de lectura y comprensión. Sigue por esta senda que todos, y más los que te queremos, estaremos orgullosos de ti. Lástima que no se encuentra tu esposa, pero Fátima, gracias por el infinito apoyo y paciencia y comprensión para David. Muchas gracias por su asistencia. A continuación, escucharán y verán, por supuesto, el video del doctor Federico Graue Vigers, jefe del Departamento de Retina del Hospital Fundación Conde de Valencia. Muy buenos días. Para mí es un gusto el día de hoy poder presentarles un libro que acaba de llegar a mis manos. Se llama Urgencias en Oftalmología y está realizado por el doctor David Castillejos. En este libro tuve también el agrado de participar como colaborador. Y el diseño del libro, la forma, el formato, está pensado para que pueda ser práctico y llevarlo inclusive en la bata de un médico y poder tenerlo a mano en un servicio de urgencias, para el residente, por ejemplo, de oftalmología, y poder resolver en las guardias problemas que se pueden enfrentar en ese momento y que están de fácil acceso. David Castillejos, aparte de ser un gran amigo, es un excelente retinólogo reconocido, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México y con estudios de posgrado en los Estados Unidos y en Canadá. Y tiene la especialidad en retina y en segmento anterior. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Baja California y tiene una clínica dedicada a la atención de problemas oculares en Tijuana. David, muchas gracias por la presentación de este libro. Quiero recomendarles la lectura de este libro. Hay capítulos muy bien escritos en los cuales, por ejemplo, hay referencias rápidas para poder realizar diluciones de antibióticos, antibióticos fortificados y poder saber exactamente qué dosis ponerle. Muy importante en una guardia, ¿no? Léanlo, se lo recomiendo, y tiene también cada capítulo un manual de referencias al final en el cual podemos ahondar en algunas de los temas tan importantes tratados en este libro. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tendremos la presentación del autor del libro, el doctor David Castillejos. Adelante. Muchísimas gracias. Está aquí la presentación, ¿verdad? Ya está grabada aquí, ¿no? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por los comentarios. Bueno, soy el doctor David Castillejos Ríos y vamos a hacer la presentación del libro Urgencias en Oftalmología, guía práctica para su manejo, publicado por la Editorial Médica Panamericana, 2023, recién salida del horno. Bien, ya han hablado de mi trayectoria, solamente les quiero recalcar que soy orgullosamente graduado de esta maravillosa Facultad de Medicina y de esta fabulosa Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente soy director general Centro Médico Premier, codirector del Instituto de los Ojos en Chula Vista, San Diego, California, y del Instituto de Oftalmología en Baja California, y soy profesor de oftalmología en la Universidad Autónoma de Baja California. Quiero empezar con agradecimientos, definitivamente un gran agradecimiento al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Enrique Graue Vigers, al director de la Facultad de Medicina, doctor Germán Fajardo, a la doctora Laura Escobar, profesora del Departamento de Oftalmología, que ha sido extraordinaria e incansable organizando cada paso. Muchísimas gracias, Laura. A todo el Departamento de Fisiología, a sus directivos de esta facultad, al doctor Federico Graue Vigers por sus amables palabras, a nuestros distinguidos comentaristas, el doctor Felipe Mataflores y doctora Enriqueta Hoffman. Me hizo el enorme favor de escribirme el prólogo de este libro el jefe del departamento de retina del Johns Hopkins Bayview Medical Center de la Universidad de Johns Hopkins. La verdad es que me encantó, así que se los voy a leer porque
pienso que es muy especial. Dice así: recibí el manual de urgencias en oftalmología, guía práctica para su manejo, recién salido de la editorial para escribir el prólogo, y me encantó. Sencillamente hermoso. Es uno de esos libros que quieres leerlo todo de una sola vez y después leerlo varias veces. Después de haber leído los manuscritos y de haber revisado las ilustraciones, puedo afirmar que este es el mejor manual de urgencias en oftalmología existente en la actualidad en cualquier idioma. Es un orgullo para nosotros que un libro de esta calidad en lengua castellana haya sido editado. Estoy seguro de que este texto va a ser de enorme utilidad para todos los estudiantes de medicina y residentes en oftalmología, así como los becarios especialistas siempre en formación. El manual está planteado de manera muy completa. En el manual todos los capítulos están redactados en forma sencilla y clara, extraordinariamente didáctica. Además, las ilustraciones son de la más alta calidad. Las tablas los guiarán a través de algoritmos para hacer diagnóstico y tratamiento. Quien se interese por la oftalmología y el manejo de urgencias oculares y abre este manual no quedará defraudado, y estoy seguro de que lo atesorará como libro de consulta frecuente. El doctor Fernando Arévalo, presidente electo de la Fundación Oftalmológica Panamericana, es expresidente de la Asociación Panamericana de Oftalmología, de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio, y es profesor del Wilmer Eye Institute, que es un instituto reconocido mundialmente y es la parte oftalmológica de la Universidad de Johns Hopkins. Entonces es un gran honor estas palabras. Participan investigadores, colaboradores en esta obra de la más alta calidad. Tenemos, por ejemplo, al doctor Hugo Quiroz Mercado, que es jefe del Departamento de Cirugía Translacional en la Asociación para Evitar la Ceguera y es profesor de oftalmología en Denver. El doctor Federico Graue Vigers, que es el jefe del Departamento de Retina en la Asociación para Evitar la Ceguera. En fin, todos estos colaboradores son de la más alta calidad, extraordinaria trayectoria. Tenemos gentes de Harvard. Realmente, no les leí esa parte, pero dice la jefe del Departamento de Oftalmología de Johns Hopkins Bayview Medical Center, es un verdadero dream team. Pues muy agradecido. Cada uno de los capítulos fueron revisados por expertos en el área, en la subespecialidad de la oftalmología. En la parte de glaucoma me hizo el favor de revisarle el doctor Felipe Mataflores, aquí presente, que tiene una trayectoria estelar en la oftalmología mexicana y revisó todos los capítulos de glaucoma. Muchas gracias. Retina, la doctora María Estela Castillejos y la doctora Edith Aguilar, ambas retinólogas y ambas con una trayectoria, con un currículum impresionante. El doctor Alejandro Pliego revisó los capítulos de neurooftalmología. Él fue el neurooftalmólogo del Centro Médico Nacional por muchos años. También agradezco a gentes en realidad de todo el mundo, no nada más de México, que por su gentileza de proporcionarme sus cortesías fotográficas en forma desinteresada. Todos ellos, muchas gracias, muy especialmente al Hospital Fundación Conde de Valenciana y al Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera. Bien, en este capítulo se tratan las urgencias más relevantes de la oftalmología en este libro, en 35 capítulos organizados en 7 secciones por especialidad de la oftalmología. Y cada capítulo proporciona datos introductorios de anatomía, fisiología, patología, se revisan las manifestaciones clínicas y se proporcionan herramientas para el diagnóstico y el manejo en forma detallada. Pero una de las cosas más importantes es que la información siempre debió ser pertinente, muy actualizada y concisa de cada patología tratada. Está soportado por numerosas fotografías clínicas, ilustraciones, diagramas, algoritmos de manejo, árboles de decisión y perlas clínicas. Cada capítulo contiene estrategias de autoevaluación para reforzar el conocimiento. El contenido. Bueno, después de un capítulo introductorio,
después de un capítulo introductorio en que a través de esquemas se hace diagnóstico diferencial de diferentes patologías, nos lleva de la mano a la ruta para tratar de encontrar a dónde queremos llegar y obtener la información adecuada. Después de ese capítulo introductorio, continuamos con las secciones dentro de las subespecialidades de oftalmología, la parte de corniconjuntiva, donde también se habla de la patología escleral, catarata y segmento anterior, patologías tan importantes como las endoftalmitis, infecciones intraoculares y el sangrado de la cámara anterior, el lipema. En el glaucoma, por supuesto, no puede faltar el glaucoma agudo de ángulo cerrado, una patología muy importante. En la retina, claro que se trata del desprendimiento de retina, oclusiones vasculares, infecciones. Y en neurooftalmología y órbita se tratan muchas patologías que no solo ponen en peligro la visión del paciente, sino también la vida, como celulitis orbitaria, el papiledema, miastenia gravis. Y después el capítulo, la sección de trauma ocular, que es trauma de segmento anterior, segmento posterior y trauma orbitario. Como ejemplo de cómo es la utilidad de este libro. Inicia con la sección de tablas y diagramas en las cuales nos da un diagnóstico diferencial de pérdida visual. Esa pérdida visual, de acuerdo a su asociación o no con dolor, nos va a llevar a estrategias de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si no tiene dolor ocular, pues podemos pensar en este diagnóstico diferencial. Si el paciente es diabético o ha tenido oclusiones vasculares, bueno, pues hemorragia vítrea se convierte en una posibilidad importante. Ahora, patologías con dolor ocular, entre ellas todas estas, endoftalmitis, ataque agudo de glaucoma. Si el paciente tuvo una cirugía intraocular reciente o tuvo un trauma ocular, bueno, pues hay que pensar en endoftalmitis. Y así nos lleva de la mano. Con cefalea, también aquí está el diagnóstico diferencial. Vamos a tomar como ejemplo la arteritis de células gigantes. Si de alguna manera el paciente llegó y tiene una cefalea intensa de aparición reciente, bueno, pues entonces nos podemos ir a otra tabla donde podemos encontrar un poquito más de datos diagnósticos. Por ejemplo, si el paciente tiene aumento de la sensibilidad en la región temporal, en el cuero cabelludo, claudicación maseterina y hay neuropatía óptica, entonces pues ya nos encaminamos mucho más a este tipo de enfermedades y nos podemos ir ya entonces a tablas que nos dan información sobre en qué capítulo irnos, por ejemplo, para buscar ya la descripción de la patología. Las ilustraciones, las fotografías clínicas tratan de ser lo más representativas posibles. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene que está inmunosuprimido o que tiene una diabetes en cetoacidosis, entonces si el paciente llega y tiene parálisis, limitación de los movimientos oculares, oftalmoplegia, tiene baja visual, tiene proptosis, bueno, pues entonces tenemos que pensar en mucormicosis, y cuando vemos una fotografía clínica de esta forma, con este tipo tan especial de escaras de color negruzco o café muy oscuro, pues ya son cosas que si somos estudiantes de medicina, residentes, pasantes, iniciamos la especialidad, pues ya no se nos va a olvidar. También en las ilustraciones nos ayudan a entender la patología. Por ejemplo, el trombosis del seno cavernoso. Las ilustraciones nos demuestran la localización de las diferentes estructuras nerviosas y vasculares, lo que nos ayuda a entender la patología, los síntomas que vamos a encontrar. Esto es de extraordinaria importancia para residentes de oftalmología. Cuando un paciente llega con una infección intraocular, es una situación muy estresante porque se requiere actuar rápido y se requieren inyectar antibióticos que no están disponibles en las farmacias. No son antibióticos que nos vayan a llegar y les digan a su otro compañero, ven a conseguir esto. Los tienen que preparar
personalmente, o la farmacia del hospital, si es que existe, y claro que eso es muy bueno. La verdad es que muchas veces no está disponible en el momento que la necesitamos. Es muy difícil acordarse de cómo hacer las diluciones y además estamos inquietos y hacemos malas diluciones, lo que puede ser gravísimo, ¿verdad? Un error de dilución de 10 veces más puede aniquilar la retina de un ojo. Entonces es importantísimo. Entonces yo se las pongo de esta manera que es increíblemente sencilla, en la cual, por ejemplo, si necesitamos ceftazidina de 2.0 a 2.25 miligramos en 0.1 mililitros, imagínense las diluciones. Entonces les digo, no se hagan bolas, nada más tomen 1 gramo de ceftazidina, dilúyanla en 50 mililitros y ya no tienen más que hacer, más que tomar 0.1 mililitros que necesitan, y eso ya tiene la dosis de 2 miligramos. Lo mismo hago con la vancomicina, por ejemplo. Estos son los antibióticos más usados en endoftalmitis. Si requerimos dosis de 1 miligramo en 0.1 mililitros, bueno, pues tomen 500 mililitros de vancomicina, pónganlos en 50 mililitros y ya no tienen que hacer nada más que sacar 0.1 mililitros y ese ya tiene 1 miligramo. Y lo mismo hago con voriconazol, por ejemplo, para patología micótica. Después pasamos ya a los capítulos específicos de subespecialidades y, por ejemplo, en córnea, después de la introducción que les comenté y el cuadro clínico, les menciono cómo pueden manejar cada caso. Si es una úlcera pequeña, no agresiva, no central, bueno, se puede manejar en consulta externa con antibióticos de amplio espectro. Muy diferente el panorama si es una úlcera agresiva, central, y entonces necesitamos hacer cultivos, por supuesto, necesitamos tener sensibilidad de antibióticos y necesitamos preparar gotas fortificadas. Nuevamente, estas son urgencias que, interesantemente, y todos los que sean médicos aquí lo han vivido, llegan el viernes o el sábado a las 6 de la tarde porque les estaba doliendo el ojo, pero se esperaron porque a lo mejor se les iba, y ya que llega la hora del fin de semana dicen, no, mejor ahorita hay que ir. Y en ese momento ya no hay farmacia disponible. Entonces, ¿cómo preparar las gotas fortificadas? Nuevamente, estas no son gotas que nos las vendan en la farmacia. Entonces se las pongo de manera nuevamente muy sencilla. 500 miligramos de vancomicina en 10 mililitros, ya sea de lágrima artificial o de agua estéril, y esto nos va a dar la dilución que necesitamos. De manera muy sencilla, lo mismo hago con la atobramicina y el voriconazol para micosis. Aquí es muy importante, entonces también les menciono cómo usarlas, ¿verdad? A qué dosis, con qué tanta frecuencia los deben de usar cada uno de estos antibióticos fortificados. Ahora, esta fotografía me llega del otro lado de las Américas, me llega de Bolivia, por eso les digo, les agradezco mucho a todos los médicos que facilitaron fotografías clínicas con el solo ánimo de participar en la enseñanza. Algún estudiante de medicina, interno, pasante, residente que empieza, una vez que vea esta fotografía de una queratitis herpética, ya jamás se le va a olvidar, ¿verdad? Es una úlcera herpética totalmente diferente en morfología que a cualquier otra úlcera. Ya no se les olvida. Con eso les doy el tratamiento y les doy el fundamento de los tratamientos más actuales, los estudios más actuales que fundamentan el tratamiento de la queratitis herpética. O lo mismo en queratitis por micosis, por hongos, cómo hacer el diagnóstico, cómo los datos introductorios, los agentes más comunes, causales, por ejemplo, en los filamentosos está el Fusarium y el Aspergillus, los más comunes. Entre los no filamentosos, más común Cándida, cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo, no solo las formas más clásicas como natamicina, sino las más modernas como voriconazol. Quemaduras oculares. Todos estamos muy contentos de que ya en muchas empresas haya fuentes para irrigación, y es algo que como oftalmólogos debemos apoyar e implementar cada vez más, porque es fundamental que se haga la irrigación en forma inmediata. Sin embargo, la irrigación, el tratamiento no se acaba ahí, va a llegar a manos del médico,
Y el médico que tiene que hacer, irrigar más. A veces tenemos la mala idea de que con aventarle un poquito de solución se va a acabar el problema. Estos pacientes se llevan 1 litro, 2 litros, muchos litros de solución. ¿Hasta cuándo? Hasta que se neutralice el pH, hasta que se normalice el pH a 7.0, 7.2. Entonces no se acaba nada más cuando le echamos unas gotas de irrigación. Y después nos encontramos con los datos que nos pueden hacer seguir al paciente solamente ya en consulta externa, o que va a requerir un tratamiento mucho más profundo, con una vigilancia mucho más profunda, de acuerdo a los datos que encontremos. Endoftalmitis. Para un médico en formación, un residente de medicina, un estudiante de medicina, un interno, un pasante, residente que empieza, cuando ve este tipo de fotografías clínicas con esto que se llama hipopión, pues ya no se le va a olvidar reconocerlo y que es una urgencia, y además les muestro cómo hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de toxicidad del segmento anterior. Todo esto no sin hacer hincapié en que lo mejor que podemos hacer en infecciones intraoculares es la prevención. Y aquí les pongo cómo usar la povidona yodada, los nuevos estudios que favorecen cómo usarla más que otros, y también cómo estudios recientes favorecen y le dan cada vez más soporte a que las inyecciones intraoculares, intracamelares de antibióticos al final del procedimiento disminuyen la tasa de infecciones en forma dramática. Es difícil porque es rara la infección intraocular, sin embargo, es una patología devastadora y se necesitan miles de pacientes para poder tomar conclusiones de qué es lo que va a ayudar o no, y cada vez más soporte de que sí reduce en forma significativa la infección intraocular el inyectar antibióticos al final de la cirugía. El glaucoma agudo por cierre angular. Bueno, en este capítulo se dan fotografías, cómo lo pueden reconocer, cómo hacer el diagnóstico primero con los datos clínicos y casos clínicos y cómo fueron resueltos. Y después la imagen gonioscópica, la imagen del ángulo. Esta fotografía se la agradezco mucho, me la proporcionó el doctor Felipe Mata Flores, que entre paréntesis es el mejor gonioscopista que yo he conocido. Muchísimas gracias, doctor Felipe Mata. Papiledema. En la sección de neurooftalmología encontramos ya patologías que pueden causar la muerte, no solo pérdida de la visión. Y en la introducción les digo de todas las patologías que tenemos que pensar y que debemos descartar, y la mayoría son patologías que producen efecto de masa ocupativa intracraneal. Pero si las descartamos, que hay que descartarlas, entonces ya tenemos que pensar, por ejemplo, en papiledema asociado o inducido por medicamentos, o la hipertensión intracraneal idiopática, y les digo cómo reconocerla. Después, pues, por supuesto, cómo reconocer el papiledema, que es un edema bilateral de la papila del disco óptico, y claro, cuando ya está muy avanzado, pues ya es muy claro que está muy elevada la papila, pero les doy datos de cómo identificar los datos iniciales, por ejemplo, cómo se van ocultando los capilares peripapilares para reconocerlo en forma temprana. Patologías nuevamente que pueden poner en peligro la vida y cómo reconocerlas, cuándo van a poner en peligro la vida o no. La parálisis del tercer par. En esta paciente, por ejemplo, me llegó con esta ptosis del ojo izquierdo, y a la hora que levanto el párpado, vean cómo la pupila está en midriasis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de parálisis del tercer par? Bueno, si le pido que vea a la derecha, ustedes ven que el ojo izquierdo no se mueve, quiere decir que el recto interno está afectado. Si le pido que vea a la derecha, si se mueven los dos, quiere decir que el recto externo está bien. Pero si le pido que vea para arriba, está limitado, y para abajo está limitado. ¿Qué quiere decir? Que es una parálisis de un nervio que inerva varios músculos, que se llama ocular común, o es la parálisis del tercer par. Pero aquí una cosa importante es entonces checar la pupila, porque esto nos va a diferenciar de si es una parálisis de tercer par que pueda matar
al paciente. Vea a su derecha, por favor. Aquí viendo, A se su mueve, ¿verdad? izquierda. Están viendo, aquí sí se Arriba. mueve, hacia arriba limitado, Abajo. hacia abajo limitado, pero ahora lo más importante, el video, por ejemplo, por supuesto, Ponle ahora no está más en la luz a versión la impresa, pupila pero estamos izquierda. poniendo en la versión digital, porque hay versión digital. Quita la Miren luz. cómo está, es muy Ponle. importante que el paciente no haya sido dilatado con gotas para Ahora hacer el de examen, derecho. pero vean el ojo no afectado y miren Quita cómo la la luz. respuesta está normal y van a ver la respuesta ahorita. Ahí Ahora está vamos la al respuesta. otro. Pon la luz. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar esto? Porque en la parálisis del tercer par, cuando está afectada la pupila, entonces nos habla de que es un fenómeno compresivo y generalmente está dado por aneurismas, ya sea de la arteria comunicante posterior o del seno cavernoso o por un tumor intracraneal. Y esa es la gran diferencia. Cuando no está afectada la pupila, generalmente es por etiología microvascular. Quiere decir, lo más frecuente es que sea por diabetes o que sea por hipertensión arterial. Pero si la pupila está afectada, ya requerimos actuar en forma con urgencia. El paciente debe ir a la sala de urgencias para imagenología porque tenemos que descartar algún aneurisma o algún tumor. La miastenia gravis, la ptosis, ¿verdad? Que es la caída del párpado. Después de una clasificación, les muestro cómo esta paciente me llegó con esta caída del párpado, esta ptosis de grado variable. Y antiguamente, bueno, todavía se usa, pero lo típico era usar una cosa que se llama hidrofonio. Y ese hidrofonio se inyectaba intravenoso y puede causar hipotensión, puede causar bradicardia. Teníamos que estar listos con una ampolleta de atropina para que no se fuera a morir el paciente. Entonces, es un examen complicado, logísticamente es difícil. En cambio, les pongo en el libro, aparte de sí decirles cómo se hace la prueba del hidrofonio, les muestro cómo la prueba del hielo, mucho más sencilla, la ponen por 1 o 2 minutos y miren, antes de la prueba del hielo y después de la prueba del hielo. Con eso es un soporte grandísimo para saber que el paciente o la paciente tiene miastenia gravis, y después les digo los estudios que se tienen que hacer, ¿verdad? De anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, anti-MOSC, anti-LRP4. Arteritis de células gigantes, otra patología que si no la reconocemos a tiempo va a causar ceguera, primero en un ojo, después el otro, y entonces ceguera total. Y no solo eso, sino que después es una enfermedad que ataca las vasos de mediano y gran calibre, entonces pueden acabar con un aneurisma disecante de la aorta y matar al paciente. Entonces también importante cómo reconocerlo y cómo tratarlo. Cuando hay síntomas visuales, el paciente debe ser tratado con esteroides intravenosos, no orales. Tiene que ir al hospital, tiene que ir a la sala de emergencias y empezar por 3 a 5 días con esteroides intravenosos, metilprednisolona 250 miligramos cada 6 horas. Bien. Otra enfermedad, una patología muy grave, celulitis orbitaria. Y esta hay que diferenciarla con la celulitis que le llamamos preseptal, que es más superficial. En la celulitis orbitaria está afectado tanto los movimientos oculares, nuevamente aquí les muestro cómo no se mueve, aquí le pedí a la paciente que viera hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, y el ojo no se movió para nada. Y vemos la pupila y está afectada. ¿Qué quiere decir? Que está afectándose el nervio óptico, vean el cambio de coloración, y la celulitis orbitaria afecta principalmente a preadolescentes y hay que diferenciarla de la celulitis preseptal, que el manejo es totalmente diferente y es menos grave, excepto si es en niños muy, muy pequeños. Bueno, entonces, cuando vemos estos datos de que la pupila está afectada, de que el ojo no se mueve, definitivamente tenemos que hacer imagenología, tomografía actual computarizada con contraste, tanto de la órbita como de los hemisferios cerebrales, como de los senos paranasales, porque de ahí sale más frecuente de una sinusitis la celulitis orbitaria. Complicaciones postoperatorias, esto es principalmente cómo reconocerlas y poderlas referir, o ya para residentes o fellows que se están entrenando en cirugía
de retina y vitrio. Después se pasa al trauma ocular. Ya estamos en la última sección. En el trauma ocular les muestro cómo reconocer datos de que el ojo puede estar perforado, ¿verdad? Por supuesto, si vemos la pupila deformada, aquí está atrapado el iris, aquí esta pobre paciente, algo que sucede con mucho más frecuencia de la que quisiéramos. Esta paciente se levanta al baño a medianoche, lleva su bastón, se cae sobre el bastón y se le estalla el ojo, ¿verdad? Y esto parece herida quirúrgica, no es un estallamiento ocular, es de adentro hacia afuera la presión y pueden ver un sangrado, nipema total, y les doy formas de cómo manejarlos, como esta herida, con nylon 10 ceros, con apuntadas, con suturas muy profundas. El doctor Federico Graue Vigers me hizo el enorme favor de escribirme este maravilloso capítulo de trauma del segmento posterior, en la cual nos hace nos muestra la clasificación y después nos da ejemplos. Aquí un desprendimiento de retina traumático con desgarros traumáticos, un cuerpo extraño intraocular y cómo examinar pacientes cuando nos encontramos ante un traumatismo muy severo, ¿verdad? Desde el inicio de cómo examinarlos puede hacer la diferencia. Si los examinamos mal, ahí se puede vaciar el ojo, por supuesto, ya sin oportunidad de salvarlo. Entonces, todos esos detalles están explicados en el último capítulo del libro, que es el de órbita. También se dan ejemplos como esta tomografía computarizada con una fractura de piso orbitario, un fragmento óseo en el seno maxilar, herniación de grasa al tejido maxilar, a la seno maxilar y hemoseno, sangre, hemorragia. Bien, entonces todos los capítulos tienen autoevaluación para reforzar el conocimiento. Ahora, yo siempre he defendido que el tamaño no importa, lo defendí toda mi vida hasta que llegué a tener que decidir el tamaño de este libro, ¿verdad? Y cualquier coincidencia con hechos de la vida real, en serio, es pura coincidencia, ¿eh? Entonces, bueno, siempre defendí que el tamaño no importa, pero al decidir el tamaño del libro me di cuenta que size matters. Entonces, se proponían diferentes tamaños. Había quien proponía que fuera un libro más grande para que las fotografías se pudieran ver mejor. Y había quien proponía que el libro fuera más pequeño para hacerlo más portátil. Entonces ahí sí, me peleé con todo el mundo. Bueno, discusión amistosa con la editorial. Me puse una bata y les presenté un tamaño de un libro de este tamaño para demostrarles cómo cabe. Siempre les digo, desayuné mucho, si me queda mal el libro ahorita y no me cabe, sí cabe, sí cabe. Entonces, es un libro que se puede llevar perfectamente en la bata del médico, porque yo me acuerdo que cuando yo era interno, cuando era residente, yo traía mis manuales en la bolsa de la bata, dependiendo de la rotación que estuviera haciendo, y esto me ayudaba muchísimo, porque entonces rápidamente yo podía decir si era una situación de urgencia, a ver qué está pasando, las diluciones, las dosis de medicamentos que no usamos todo el tiempo, entonces las tenemos a la mano. Claro, habrá médicos, residentes, internos, estudiantes en la actualidad que digan, yo prefiero tomar mi celular, y por eso hay versión digital también. Las dos versiones, lo que cada quien quiera. A muchos les sigue gustando tener esto en la bolsa porque es muy rápido. Sin embargo, al que prefiera tenerlo en su tableta o en su teléfono celular, también existe la versión. Bien, está en muchas plataformas, no se les olvide ponerle el .com.mx porque si no los lleva a otro lado, pero en muchas plataformas en México. La editorial, por supuesto, tiene su plataforma que la distribuye no nada más en la República Mexicana, en España, Argentina y Colombia. También hay distribuidores locales. Aquí tenemos, por ejemplo, una página de distribuidor en España, es decir, se está distribuyendo internacionalmente. Y un breve video.
estamos llegando al final. Sí les quiero comentar les quiero mostrar las palabras de personas con una gran trayectoria en la oftalmología y en la medicina en general, que me han hecho favor de darme comentarios. Aquí les pongo las palabras del doctor Lozano, director médico del Hospital Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz. Y él dice así: sin duda esta obra es una buena guía, como lo dice su encabezado, para el manejo de padecimientos oculares. El líder del proyecto dirige la obra al oftalmólogo, a quien ayuda a definir la ruta a seguir. El residente de oftalmología encuentra conocimientos para su aprendizaje de la especialidad. El médico de urgencias y el médico de atención primaria reciben orientación idónea para referir estos casos cuyo tratamiento definitivo es exclusivo de la oftalmología. El doctor Jaime Lozano Alcázar es director médico de la Fundación del Hospital Nuestra Señora de la Luz, ha sido presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, del Consejo Mexicano de Oftalmología, de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Ahora las palabras de la doctora Julieta Islas, que es la directora de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella dice: el libro Urgencias en Oftalmología, guía práctica para su manejo, es con toda certeza una significativa aportación para los médicos en formación, quienes encontrarán en esta obra un recurso didáctico para el ejercicio de la medicina, avalada por la sólida experiencia clínica del líder del proyecto y sus colaboradores. Los colaboradores son de calidad altísima. Asimismo, representa para la academia un referente de actualización en oftalmología. Doctora Julieta Yadira Islas Limón, directora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. Les comento que este libro ya es parte de las lecturas de la rotación de oftalmología en la Universidad Autónoma de Baja California, y es de las lecturas oficiales para la carrera de medicina. Fuera de la cardiología, fuera de la oftalmología, en otras áreas de la medicina, las palabras del director del Instituto Nacional de Cardiología, que fue director del 2009 al 2019, el doctor Marco Antonio Martínez. Él recalca en su comentario, y lo recalco yo también, tenemos una relación personal muy estrecha, para que no haya malos entendidos. Sí, somos muy conocidos, una relación muy personal, pero él dice así: es un privilegio escribir este breve mensaje de introducción al libro de urgencias en oftalmología, guía práctica para su manejo, del doctor David Castillejos, con la colaboración de reconocidos oftalmólogos. En el libro revisan el tema en 35 capítulos contenidos en 7 secciones, con espléndidas fotografías de casos clínicos y didácticas tablas. En cada capítulo se hizo una revisión de lo más importante de la literatura sobre cada tema. El libro será de gran utilidad para residentes de la especialidad, oftalmólogos generales, médicos urgenciólogos. Y es para mí, él hace hincapié, como les comentaba, que es para mí importante, dice él, dejar constancia de la estrecha liga que guardo con el doctor David Castillejos como académico y profesor universitario. Le envío calurosas felicitaciones con la seguridad del éxito de su libro. El doctor Marco Antonio Martínez Ríos fue director del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez del 2009 al 2019, ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, de la Sociedad Interamericana de Cardiología y secretario general de la Federación Mundial de Cardiología, una trayectoria espectacular. Bien, esto es el final y el prefacio generalmente va al principio. Lo dejé al final porque muchas veces me preguntan, ¿por qué decidí escribir este libro? Y yo les comento que la razón viene de 2 raíces. Una, muy antigua, desde que yo era estudiante, interno, residente, yo me decía a mí mismo, qué increíble, qué bonito sería tener una voz aquí que me estuviera diciendo de una persona que tuviera profundos conocimientos, que tuviera alta calidad ética, que tuviera un interés muy profundo en ayudar al paciente, dándome consejos en esos momentos en que más los necesite, ¿verdad? Y cuando se necesitan rápido, como en una situación de urgencia. Entonces empecé a tomar notas resumidas de casos difíciles, de casos de urgencia, y a través de mi vida lo continué
y lo fui actualizando. Lo utilicé cuando era instructor de oftalmología para los estudiantes de medicina de la Universidad de Montreal y se los compartía, les gustó. Cuando fui instructor de oftalmología en el Centro Médico Nacional, lo mismo, se los compartía. Pues toda mi vida lo fui actualizando y entonces fue así como decidí escribir este libro con el deseo de proporcionar información concisa, importante, actualizada y pertinente a mis alumnos y a mis estimados colegas comprometidos con la medicina, ya que todos tenemos algo que enseñar y mucho que aprender. Yo, por mi parte, trato de aprender algo nuevo cada día, y ese aprendizaje me llega de muchas partes, de tierras lejanas y cercanas, de muchos sabores y colores, de diversas formas y diferentes tamaños, provenientes de las nuevas generaciones y de generaciones de glorias pasadas. Les decía que tenía otra raíz para escribir este libro, otro motivo. Y es que, y el otro más reciente es porque mis 2 hijos decidieron estudiar medicina. Mi hija mayor está a punto de acabar oftalmología y mi otro hijo está a punto de acabar medicina. Y ya saben ustedes, los que sean papás, que si les damos un consejo al hijo, a lo mejor la primera vez lo acepta, la segunda y dice, ay papá, otra vez. Entonces yo dije, ¿cómo les puedo transmitir a las nuevas generaciones algo sin que digan, ay, ya llegaron los de las viejas guardias? Yo dije, pues escribiendo un libro. Y esta fue la razón, la segunda de las razones que me hicieron escribir este libro. Si a las nuevas generaciones, con todo lo que les he dicho, no los he podido convencer, entonces yo les digo a las nuevas generaciones que le pregunten a las más nuevas generaciones. Entonces, esta chiquita se llama Diana y ella les está mostrando sin lugar a dudas cuál es la especialidad más interesante de toda la medicina. Ella escoge sin nada, ella fue directo. Y en el último recuadro, no quedando contenta con eso, en el último recuadro ella les muestra dónde encontrar el conocimiento. Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, después de haber escuchado este colofón tan emotivo de las nuevas generaciones, ¿verdad? Vamos a continuar con la reseña que la doctora Enriqueta Hoffman va a hacer del libro. Ella ha sido profesora de muchos oftalmólogos, es especialista en oftalmología pediátrica con un diplomado en investigación en oftalmología de esta universidad. En el IMSS, UMAE, pediatra, fue jefa del servicio de oftalmología. Su trayectoria en la oftalmología mexicana ha sido siempre de excelencia, de dedicación a la enseñanza y a la asistencia y en la organización de registros nacionales. La doctora Hoffman fue el motor principal y la antorcha de la creación del Registro Nacional de Glaucoma Congénito, una tarea titánica que le llevó esfuerzos e incontables noches de desvelo en beneficio de los niños y en general de la población afectada por esta tremenda patología, así como un gran avance organizacional de la oftalmología mexicana. Actualmente es médico adscrito al servicio de glaucoma del Hospital Conde de Valencia y encargada de la clínica Glaucoma del Desarrollo. Bienvenida, doctora Hoffman. Muchas gracias. A ver, aquí nada más. Pues muchas gracias, David. Hermosa presentación. Gracias a todos ustedes. Me dejaron en la última comentarista. Ya dijeron todo lo que había que decir del libro, por favor. Dijeron todo lo que tenía que decir, realmente. Hermosas presentaciones. Un libro maravilloso. ¿Sabe? ¿No abre? Exacto. La última. Exacto. Sí, ya está. Muy bien. Bueno, yo empiezo con esta pequeña pensamiento de José Luis Borges.
De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro, lo que ha hecho David. Los demás son extensiones del cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de su voz. Luego tenemos el arado, la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Todos ya saben, ya se presentaron, ya han dicho mucho, ¿quién es el autor? El autor, el doctor David Castillejos Ríos. Por demás se ha repetido un excelente currículum. Sin embargo, es importante todos que somos egresados de la UNAM, de esta maravillosa alma mater, entonces egresado de aquí, y debemos de estar muy orgullosos de David y de todos los logros que ha tenido. Él es hijo, a ver dónde va la otra, la siguiente, hijo de reconocido psiquiatra. Son fotos un poco, me costó trabajo conseguirlas, como verán. Hijo de reconocido psiquiatra, hermano de la doctora María Estela Castillejos Ríos, oftalmóloga, y fue en el seno del hogar donde recibió una educación de excelencia, una gran influencia para el amor a la medicina y a la investigación. Como ven, pues la genética se hereda y va funcionando. Aquí lo tenemos muy, muy pequeñito, realmente. Elaborar un libro práctico, el cual realmente es una guía útil con las urgencias oftalmológicas más comúnmente vistas, y su manejo práctico y muy sencillo. Ya dijo David, ¿dónde se desarrolla esta idea? Yo lo conocí siendo residente en 1982. Entonces esta obra científica empieza, ¿en dónde? En la cabeza de David, como él lo menciona en su prefacio y lo mencionó anteriormente. Pensaba, qué maravilloso es tener a alguien cerca de mí con ideas, resoluciones, con ética y conocimiento, sobre todo en situaciones urgentes. Entonces, ¿cómo resolveremos casos urgentes? Aquí lo tenemos cuando entró BR1, una fotografía viejita, no porque él esté viejito, sino porque la tomé de otros lados más viejos. En esta fotografía está BR1. Y como decimos, los que nos dedicamos a cirugía, ¿quién no ha descrito una técnica quirúrgica en sus noches de insomnio? Y aquí es donde una noche de insomnio, que seguramente tuvo muchos, decide escribir un libro y las ideas llegan con una gran ilusión. Pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a escribir ese libro? ¿Cómo le voy a dar forma? Ya tengo ideas, he recopilado todos los datos durante toda la residencia de los casos difíciles, complicados. Tengo notas. ¿A quién será dirigido? A los médicos generales, a los estudiantes, a los oftalmólogos. ¿Qué material científico debo de tener, ya que es difícil de recolectar, ya que necesitamos un gran acervo fotográfico? En oftalmología trabajamos mucho con fotografías, es importante para nosotros. ¿Qué expertos en el área voy a tener? ¿A quién debo de incluir en esta área? ¿A quién le pido apoyo para realizar este sueño? Tenerlo. Necesitaba persona capaz. Y bueno, como ella lo mencionó, la editorial. ¿Cómo me pongo de acuerdo con una editorial para elaborar esta obra? No porque la Panamericana sea mala, es muy buena editorial, pero todas las editoriales quieren poner su granito de arena. Ahora yo quiero que se haga, como decía David, el libro o más grande o más pequeño. Esto tardó varios años y en finalizar 2 o 3 años de su vida. Entonces, ¿a quién lo dirijo? A estudiantes de medicina.
ya que él, como profesor de medicina de la Facultad de Baja California, conociendo las deficiencias que existen dentro de la gran mayoría de las universidades y sobre todo a nivel de oftalmología. Oftalmología la pone luego así, como el patito feo, lo cual, que les comentaré, la oftalmología tiene que ver con todo el cuerpo humano, con todas las especialidades, está presente en todas. Yo soy una apasionada, aparte de la oftalmología pediátrica, de la neurooftalmología, y en el capítulo que tiene, que es muy extenso y muy bonito, me encantó cómo en los defectos campimétricos homónimos, los superiores del lóbulo temporal, hacen una nemotecnia, son escotomas en forma de trozo de pastel en el techo, o plane in the sky. O sea, él dice en una nemotecnia temporal en el techo, entonces ya sé que eso es, o lo que sucede en el lóbulo temporal cuadrante inferior, el cual la nemotecnia, que parece ese escotoma a una rebanada de pizza, como que bueno, yo creo que eso hace que dé un poco de hambre, no de hambre, pero sí en medicina todos sabemos que la nemotecnia es importante, y en general, en toda la enseñanza. Este libro va dirigido a estudiantes de medicina. Es importante que el estudiante de medicina lo tenga en su mano, porque aunque él no va a tratar el paciente, sí va a hacer la primera atención, va a buscar rápidamente qué tiene. Hay pacientes que tienen la cefalea, en el capítulo de dolor de cefalea, entonces son pacientes que llegan, no sabe el estudiante, no sabe el médico de primera atención qué es lo que tiene ese paciente, lo busco, y en muchos casos y en muchas patologías afectan la vida del paciente. Hay otras enfermedades en las cuales el oftalmólogo es el primero en diagnosticar una enfermedad sistémica, como sea una diabetes, algo que es tan común en México, o como sea un tumor intracraneal, como un pseudotumor cerebri, o la hipertensión idiopática, que si a veces no va la vida, si va la función y el paciente queda ciego y en nuestras manos, y se nos va como si fuera el agua entre las manos con los dedos abiertos. Entonces es importante que el estudiante de medicina lo conozca, lo tenga, el médico de primera atención. Por supuesto, es imperdonable que el residente de oftalmología no lo tenga, debe de tenerlo el médico oftalmólogo general, y los porque ya nos estamos volviendo muy subespecialistas, también lo tengamos. Por eso es importante que tengan los libros, y nosotros auguramos un gran éxito. En este manual cuenta con 494 páginas, ya lo mencionaron, fotos de alta calidad, 200 fotografías originales, 21 tablas ilustrativas, 35 capítulos escritos por expertos en el tema en el área de oftalmología en urgencia, 7 temas. Algo que es muy importante son las autoevaluaciones. Leemos un capítulo, están maravillosos, esa primera parte donde son con tablas, es un método mnemotécnico de aprender fácilmente y de consultar rápidamente algo, pero las autoevaluaciones. Lo leemos y decimos, bueno, pues sí, ya lo sé, ya lo aprendí. Y nos vamos a autoevaluación, reprobados, ¿no? Hay que volver a repetir y leerlo. Es un modo muy bonito de aprender. Esta obra, ya conocen los capítulos, los mencionó David en este momento, y bueno, ya no vale la pena que se los mencione. Esta obra se presenta como única en su género, ya que la selección de fotografías, esquemas, ilustraciones y resoluciones sencillas están rápidas, a la mano, como lo mencionó David, y en nuestro idioma. Aunque ya debemos todos de saber
inglés, francés, alemán, otros idiomas. No lo es así. El español es nuestro idioma, nuestra alma mater, vivimos en México y debe de estar en español. David, están rápidos a la mano. David lo presenta, es un libro amigable, es un libro sencillo y es recibido con gusto y dan ganas de tenerlo, todos, pero no en la biblioteca, dan ganas de tenerlo en nuestro bolsillo, tenerlo a la mano, traerlo siempre como un libro de consulta. Las opiniones e interacciones de este libro entre el autor y colaboradores siempre fue excelente, como lo han visto ustedes, ya que siempre ha existido gran fraternidad, lo cual fue fundamental para el éxito de esta obra. Realmente, David, yo te deseo, te auguro el mejor de los éxitos, una gente brillante, un alumno brillante, del cual realmente yo estoy muy, muy, muy orgullosa. Y como te dije hace rato, los alumnos que superan a los maestros, esos son los mejores alumnos. No voy a decirlo, pero son los mejores alumnos. Y me despido con estas palabras de Virginia Woolf. La verdad es que escribir constituye el placer más profundo. Que te lean, bueno, solo es un placer superficial. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues ya estamos cerca ahora sí del final, aunque ya estaba muy prometido, no. Vamos a concluir con unas palabras del doctor Felipe Mata Flores, a quien no había tenido, no lo había presentado en su semblanza y voy a atreverme a hacerlo ahora. El doctor Felipe Mata Flores ha sido profesor de muchas generaciones de oftalmólogos en México y de toda Latinoamérica. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y de la Asociación Mexicana de Glaucoma. Actualmente es profesor de su subespecialidad en el servicio de glaucoma, clínica de glaucoma avanzado en el Hospital Fundación Conde de Valencia y S.O. del Centro de Especialidades Oftalmológicas. Tiene una trayectoria destacada en la oftalmología mexicana y sus aportaciones en el campo del glaucoma han sido innovadoras y trascendentales. Adelante, doctor, ya para concluir. Pues creo que después de haber escuchado al autor, haber analizado la obra, creo que sobraría seguir hablando al respecto. Lo único que puedo decirles es que realmente tengo el privilegio, la fortuna de conocer a David, como bien lo dijo la doctora Hoffman desde que entró a la residencia en Centro Médico Nacional. De ahí, desde esa época hasta la época actual, solamente tengo de David referencias de su excelencia, primero que nada, como persona. Segundo, como esposo. Tercero, como padre. Y algo que también que es fundamental y que buscamos en todos los médicos que nos atienden, es que tenga un sentido humano al tratar al paciente. Desde el momento en que se pierde un poco esa cuestión y el paciente va entrando para pagar la letra de mi Ferrari, ya no es lo que yo esperaba. Pero un médico como David, que culmina apenas como una primera parte la creación de su segundo libro, como les dije, este libro de urgencias no es su ópera prima, el primero fue sobre un proceso histórico importante, y eso es clave. Él tiene un profundo sentimiento de lo que es un servicio a un pueblo que estamos bastante dañados en muchos aspectos, pero si no somos capaces de ver nuestras raíces hacia atrás, hemos perdido la brújula. David, te felicito y te agradezco nuevamente infinitamente el hecho que nos has permitido hacer un comentario sobre tu libro y estar aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, pues con esto damos por terminado. Les agradecemos mucho su compañía.